Un saludo, mi nombre es Miguel Ramos y junto con mi compañera María Silva hablaremos sobre la entrevista etnográfica que fue realizada para nuestro trabajo de investigación que tiene como título El trenzado en cabello afro. No te olvides de darle like al video, suscribirte y darle a la campanita para estar al tanto. ¿Alguna vez te has preguntado sobre qué hay detrás de la práctica del trenzado en cabello afro? Hace poco, mi compañera y yo tuvimos la oportunidad de sumergirnos en el mundo del trenzado en cabello afro, donde realizamos una entrevista a una artesana en esta labor. En este video relataremos las experiencias que tuvimos al realizar por primera vez una entrevista etnográfica, narrando desde cómo conocimos a la entrevistada, desde los orígenes de su práctica hasta los desafíos que presenta la artesana. Así que si quieres saber qué es lo que hay detrás de esta práctica, acompáñanos mientras compartimos nuestras reflexiones, anécdotas y descubrimos en esta emocionante travesía. Para la realización de nuestra entrevista, se realizó un protocolo en el que se presentan los datos necesarios para su aplicación, como por ejemplo el propósito, su objetivo y su categorización. En este apartado se puede observar el protocolo de entrevista, donde se tiene la fecha de la entrevista, la cual fue realizada el 15 de abril del 2024. También observamos la hora de inicio y finalización de la entrevista, donde fue iniciada a partir de las 9:35 de la mañana y finaliza a las 10:44 de la mañana. El lugar donde fue realizada la entrevista fue en la ciudad de Barranquilla y la persona que fue entrevistada es Kenia Salcedo, donde los entrevistadores fueron María Silva y mi persona, Miguel Ramos. Se tiene en cuenta la presentación de la entrevista, donde se socializa con la artesana la metodología de la entrevista y se expone el propósito de esta, para finalmente agendar el día y la semana de la entrevista. Para el propósito de la entrevista se buscó realizar un registro audiovisual sobre la elaboración de las trenzas en el pelo afro, para obtener un mayor acercamiento al artesano y su práctica, así como también conocer las herramientas y los materiales empleados. También se puede encontrar el objetivo de la entrevista, donde busca identificar el uso de las matemáticas para la realización de las trenzas en el cabello afro. Finalmente, se dividió el protocolo en varias categorías con diversas preguntas, esto con el fin de organizar su estructura. Aquí podemos visualizar la primera categoría que se llama Conociendo al artesano. Esta categoría tiene como objetivo conocer al entrevistado, cuánto tiempo de experiencia tiene, etc. En la segunda categoría, de materiales y herramientas, el objetivo es conocer qué herramientas y productos se usan en la realización de esta práctica. En la tercera categoría encontramos el apartado de trenzas, donde se logra obtener el conocimiento de la persona entrevistada con respecto al concepto de el trenzado en pelo afro. Para la cuarta categoría, llamada técnicas, se puede profundizar con respecto a la experiencia y habilidad que posee la persona entrevistada en el trenzado de pelo afro. En la quinta categoría se obtiene información sobre el uso de las trenzas en diferentes contextos. Por ejemplo, sobre en qué época del año se utilizan las trenzas, así como también se brinda la opinión personal de la entrevistada con respecto a esta labor. En la sexta y última categoría llamada servicio artesano-cliente, la información obtenida nos da un punto de vista sobre la economía que se maneja en esta labor, ya sean los diversos precios, lo valorada que está económicamente esta labor, etc. El lugar de la entrevista se ubica en la paralela calle 17 en el barrio Rebolo, en la ciudad de Barranquilla. Y la entrevistada es Kenia Salcedo, una artesana del trenzado en cabello afro con la edad de 27 años. Cuenta con 4 años de experiencia en esta labor. Eso es a nivel laboral y a nivel práctico lleva 7 años de experiencia. Buenas mi gente, el día de hoy hablaremos junto con mi compañera María Silva el cómo fue la realización de nuestra entrevista. Así que cuéntanos María,
¿Cómo fue que surgió todo esto de la entrevista? Bueno, pues todo comenzó prácticamente en el momento donde conocí a nuestra entrevistada Kenia, la cual la conocí de una manera muy particular, ya que la conocí en el bus que suelo tomar de camino a casa y a la universidad, y pues a ella le había gustado mi cabello y me comentó eso, me ofreció sus servicios y pues desde ahí decidí guardar su contacto y estábamos en contacto. Por eso la tuve en cuenta. La verdad es que me pareció muy curiosa la manera en cómo la conociste, ya que no se conocía ni nada. Y todo fue porque a ella le había gustado tu pelo. A veces uno conoce a las personas de una manera muy particular, como tú lo habías mencionado, y esta no es la excepción. Sí, y es que por medio de esta casualidad fue que comenzó todo esto de la entrevista. Después tú me contaste sobre lo sucedido. Lo increíble es que todo pasó justo antes de que comenzáramos a planear sobre entrevistar a alguien. Y es que cuando llegó el momento donde debíamos de entrevistar a gente, conseguimos unos 3 contactos, si mal no estoy. Pero aquellos contactos salieron de emergencia de viaje. Todo eso sucedió en Semana Santa y teníamos que entrevistar a alguien. En medio del afán y todo eso, se nos estaba pasando el hecho de que teníamos el contacto de Kenia. Sí, cierto. Y cuando nos acordamos de ello, pues la contactamos de una para lo de la entrevista. Al principio no lográbamos entablar la fecha para la realización de la entrevista, pero eh, estuvimos hablando con ella y nos había contado que la habían atracado, por eso era que no nos había podido dar tiempo para la entrevista. Además estaba muy ocupada realizando su trabajo. Y es que eso fue un lunes, justamente el día donde teníamos clases de etnomatemáticas. Tuvimos que faltar ese día para poder realizar la entrevista. Ese día debíamos reunirnos desde las 7 de la mañana en mi casa para que mi tío nos llevara a la casa de Kenia, pero a la final terminamos reuniéndonos en el camino a casa de ella, ya que estaban llegando las 8 de la mañana y usted aún no llegaba a mi casa, Miguel. Y yo ni idea de dónde bajarme para que usted me recogiera en el carro, ya que estaba camino a su casa en bus y iba llenísimo. Por eso mismo fue que se me hizo tarde. Aunque a la final tu tío me recogió en el carro ya camino a casa de Kenia. Sí, yo pensé que usted ya no iba a llegar, pero cuando nos reunimos de camino a casa de Kenia, íbamos llegando y nos dimos cuenta de que donde ella vivía era un sitio un poco peligroso en la ciudad y debíamos tener precaución y no dar papaya, como dicen por ahí. Sí, íbamos preparados para lo que sea. Y cuando llegamos ya a casa de Kenia, tuvimos que quedarnos sentados afuera un rato, ya que ella iba a llevar a su hijo al colegio y volver para organizar el lugar donde íbamos a hacer la entrevista. Pero la espera valió la pena, pues cuando ella llegó nos dimos cuenta de que poseía un aro de luz con trípode para poder grabar y ella nos lo prestó muy cordialmente y procedimos a empezar a grabar la entrevista con esta herramienta que fue de muchísima ayuda. Y es que estaba sudando como un cerdo al momento de entrevistar a Kenia. El calor que hacía era insoportable, pero había que aguantar. Y la grabación de la entrevista se realizó de una manera sencilla, pues ella ya había mirado el protocolo de la entrevista con anterioridad para poder tener una idea de ello. También lo que nos ayudó fue el hecho de que ella profundizara en las respuestas que daba. No, y también fue porque Kenia tenía prisa, ya que ella debía de salir a hacer un mandado. Pero la experiencia al entrevistar fue muy agradable. Obviamente quitando la parte de que hacía una calor insoportable. De verdad que sí. Además, después de haber realizado la entrevista, aproveché para hacerme una definición de rizos y me quedó maravillosa, la verdad. Es que alguien con mucha técnica en la labor de definición de rizos es Kenia. Pues sí, Mafe, así sucedieron las cosas. Y bueno, chicos, esa fue nuestra historia sobre cómo fue nuestra primera entrevista sobre el trenzado en cabello afro. Esto para nuestro trabajo de investigación. Les agradezco por habernos acompañado durante todo el video. Les deseo lo mejor, cuídense y nos vemos para la próxima.